Bueno, pues vamos a seguir porque hay que poner en valor muchas más cosas y ahora tenemos que recibir a dos invitados. Quieren poner en valor un producto de Torres de Berrellén. Los melones. Vamos a hablar de melones, sí, sí. Un fuerte aplauso para Chuma Sahún y Amparo Llamazares. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. En el centro del sillón, por favor, del sofá. Gracias, así se os ve mucho mejor. Bueno, yo he dicho vamos a hablar de melones, sí, pero es así, tal cual, suena un poquito raro, pero vamos a hablar de melones, Chuma. De productos hortícolas. Venga, también. Sí. También puede valer. Porque los melones de Torre de Berrellén tienen su historia. Una historia que podemos remontarnos hasta, por ejemplo, 1960, ¿hasta esa época se cultivaban? Hasta esa época yo creo que desde principios del siglo XX o finales del XIX. ¿Por qué son especiales estos melones? Porque tienen historia, sobre todo. Eso es. Aquí estáis muy acostumbrados a que cada pueblo tiene su historia, sí, sus productos, sus tradiciones, y Torres de Berrellén tiene muchas tradiciones, pero quizá el melón de Torres de Berrellén es una de las historias que se cuentan en todas casas desde que eres pequeño. Y es que fue cultivado con mucho éxito hasta 1960 aproximadamente. Y además es muy curioso porque la historia que cuentan, ¿no?, los vecinos de Torres de Berrellén era que se llevaba con carros al mercado central. Sí. Tiene como una imagen muy bonita esa historia. Ya lo creo porque se cultivaba por gran parte de los hortelanos de Torres en esa época, por casi todas las familias, y había dos opciones, o venderlos in situ a comerciantes que venían generalmente de Valencia para luego exportarlo a través de Valencia bajo la marca Melón Valenciano, o aquellos hortelanos de Torres que los llevaban en galeras, que se llamaban, o en carros, pues durante la noche a Zaragoza capital para venderlos en el mercado central. Y siempre decían que se ponían en los laterales del mercado central, que ahora está en obras, a vender esos melones de Torres de Berrellén. Qué bueno, oye, la historia. Ese melón se perdió, el cultivo de ese melón, como decíamos, sobre el 1960 más o menos, y vosotros habéis querido que no se quede ahí, que vuelva, que se recupere, pero para eso han tenido que pasar muchas cosas, ¿verdad? Desde luego, porque lo primero comienza como una idea de recuperar el melón, que esto surge aproximadamente hace 3 años, pero claro, recuperar el melón de Torres de Berrellén, que se dejó de cultivar en 1960, ha supuesto tener que localizar algo tan fundamental como las semillas. Que eso ha sido difícil. Y entonces se hizo un llamamiento a toda la sociedad de Torres de Berrellén, que ha participado y está participando de forma muy activa, y logramos localizar al menos a 2 agricultores hortelanos, uno de ellos muy mayor, que custodiaban esas semillas. ¿Todavía las tenían? Todavía. Y entonces ahora se está en fase de recuperación y de depurar esas semillas, que después de tantos años estaban hibridadas. Y, claro, y hay pues ha costado mucho eso. Hay un gran trabajo detrás. Es un proceso de mucho trabajo, de mucha ciencia y de mucha paciencia. Y muchos años. Y de muchos años. Sí, porque esto no es de mañana para hoy. No. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos pues, años hombre, lleváis con esto? Unos 10 años. 10 años. Puede ser. Prácticamente. Amparo, ¿qué cualidades tiene ese melón para ser tan bueno? Pues mira, cuando nos juntamos con las personas mayores del pueblo, lo recordaban sobre todo por su dulzura, ¿no? Decían, es que era dulce como el caramelo. Y bueno, aparte de ese dulzor, que es verdad que es muy elevado, pero no es agua azucarada. Está como muy equilibrado con las proteínas, que cuando el melón se deja madurar lentamente, esas proteínas se van degradando y entonces le dan un sabor y una sabrosidad que no te creas tú que la tienen muchos alimentos. Suele estar relacionado con una correcta maduración. Lo curioso también, y corrígeme si no es así, es que madura colgado. No madura como otros que estamos acostumbrados a ver en el suelo. Bueno, es que la gente de Torres de Berrellén, como valoraban tantísimo ese melón, lo querían degustar cuanto más tiempo durara mejor. Entonces hacían una especie de niditos con aneas y los colgaban en un local que estuviera los cuidaban aireado. Muchísimo, cuidaban muchísimo los cuidaban muchísimo porque para Navidad querían tener ese melón. Sí. Y luego, además de ese dulzor, lo que le pasa al melón cuando vas tomándolo y lo vas masticando esa pulpa, pues ya sale
todos esos aromas delicados y perfumados típicos del melón, y además a veces tienen otros toques frutales, pues por ejemplo de sandía, de kiwi, de mango, Qué de rico, melocotón. el melón. Pues están muy buenos, vamos. Qué bueno. Sí. En 2 palabras, está buenísimo. Están ¿no? buenísimos. Bueno, hay que decir que no lo hemos dicho, es la variedad tendral, ¿no? Se llama así. La variedad tendral es una variedad que no solo se da en Torres de Berrellén, porque se da en muchos lugares, pero el melón tendral de Torres de Berrellén se está datando actualmente por qué estaba tan bueno, porque era una variedad que se diferenciaba de otras variedades de melón tendral del resto de Aragón o de España. Y es porque seguramente la mezcla de las cualidades de la tierra y del agua de la huerta de Torres de Berrellén hacían que el melón madurase de una forma especial, con una sabrosidad que no la tenía en otros lugares. Por eso es tan especial precisamente el de Torres. Así es. Eso es. Sí. Lo que más me gusta de esta historia es que habéis tenido que hablar, claro que sí, con todo el pueblo, Con todos. con agricultores más mayores, más jóvenes, un poco Sí. valorar todas esas experiencias, y habéis conseguido ilusionar al pueblo entero en este Sí, proyecto. Desde luego que de una forma u otra buena parte del tejido de Torres de Berrellén está participando, tanto los agricultores que se dedican de forma total o parcial a la agricultura, como pues, familias, niños, el propio Colegio de Torres de Berrellén, Fíjate. la Asociación Cultural Juan Pablo Bonet, que es la que aglutina buena parte del pueblo, el propio Ayuntamiento de Torres de Berrellén, es que yo creo que en buena medida todo el pueblo ha participado en algún momento en alguna cata, en alguna jornada, o ha aportado ilusión cultivando en su huerto estas experiencias pilotos que se están dando desde hace 3 años, Claro. contando con un montón de huertos locales para cultivar, plantar esas semillas y ver cómo evolucionan para luego datar si Claro. ese melón está bueno o malo, porque estamos todavía en esa fase. O sea que hay camino todavía Muchísimo por recorrer. por recorrer. Aún queda Sí. mucho. Bueno, podemos decir que la gente que nos está viendo te debe decir, oye, ¿por qué no han traído unos melones? Y así los vemos. Pues, claro. Es que ahora no hay melones, ¿no? Ahora hay melón, sí, cuando la gente que va ahora mismo al supermercado a comprar melón, Eso es, evidentemente ahí sí viene que del hay. extranjero A ver, los hilos. o de invernadero, cosa que en Torres de Berrellén el melón se cultiva y se recoge en las fechas habituales en las que se consume melón, que es hasta septiembre los más tardanos. Otra cosa es que el melón de Torres de Berrellén, y también se están haciendo pruebas de colgarlo, el grosor de su corteza tenía la cualidad de que le permitía perdurar hasta incluso después de Navidad colgado. Y eso es uno de los experimentos que estamos haciendo ahora también. De hecho, hay unos cuantos de melones. experimentos. Hombre, hay un montón de melones ahora mismo colgados para ver hasta cuándo aguantan y a ver si han madurado correctamente o no. Pero antes, los mayores de Torres nos cuentan testimonios de comer melón en Navidad. Melón autóctono de Torres de Berrellén que se colgó Rico, rico. en septiembre, y- cuando ya está maduro. O sea, Sí. no hay que colgarlo cuando está malo, sino cuando está ya maduro, se cuelga y perdura. Y también se está haciendo eso. Torres de Berrellén estaba lleno de melonares, podemos decir, porque cada familia, Sí. aunque se dedicara a otra cosa, tenía melones y Sí. cultivaba melones. Por eso un poco queréis recuperarlo, porque realmente es la esencia de Torres. Si hablamos de algún cultivo, le es la conocían esencia. como el pueblo de los melones. El pueblo de los melones. Yo creo que hay gente en Zaragoza que lo recuerda, porque hay que hablar que fue conocida hasta la década de los 60, con lo cual hay que tener ya pues, una cierta edad para recordar eso de forma muy activa. Claro Pero que sí. cuando hablas con gente, todavía ese renombre todavía queda. Con lo cual no está perdido todavía en el No, y está pozo bien cultural. que no esté perdido y que ahora se recupere y salga de nuevo. Yo os voy a, digamos, invitar, os voy a hacer una invitación, y es que cuando se estén esos melones, En primavera. Aragón en Abierto vaya allí a En verlos. primavera podemos venir ¿Primavera? podréis aportar alguna imagen de los Sí. huertos cuando comienzan a melón, prepararse. melón? Y el melón en verano. En verano, pues hoy en verano nos vamos hasta Torres Sí. y lo vemos in situ, que es lo que nos gusta hacer a nosotros. Y Ustedes ya lo abriremos saben. melones, comeremos y todo eso. Y nos comeremos, claro que sí. Hombre, tan dulces, tan Sí. dulces, me gusta a mí el melón. Muchas gracias. Chuma Saúne, Amparo Llamazares, un fuerte Gracias a aplauso. vosotros. Por aquí se podéis marchar y así nosotros continuamos. Gracias.